Y naturalmente queremos saber qué está pasando en la Policía Nacional, cómo vive, cree usted, el impacto de saber que algunos oficiales que tenían algún prestigio, que eran destacados a su nivel, como el capitán Rodríguez Menacho, pero también como alias Conejo, que usted conoció porque ha sido jefe de la DIGIMIN. Estamos hablando de una responsabilidad mayor de inteligencia en el Ministerio. ¿Cómo enfoca usted el tema específico de la policía para hablar luego en general de su contexto político? Creo que estamos frente a... Bueno, y gracias, Fernando, por favor, gracias por la a usted por venir. Creo que estamos frente a una coyuntura muy especial en el país, pero y de manera particular en el sector interior y en todos los sectores que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Hay podredumbre en el Estado y eso se ve reflejado también, y lo digo con pesar, con dolor, con mucha pena, también en el sector interior, ¿no? Y cuando nosotros, digo nosotros porque con el equipo que llegué al Ministerio del Interior en julio del 2022, fue con la esperanza de poder ayudar desde esa trinchera a ir cambiando la cosa, ¿no? Y de hecho crearon el FICOP, claro, en las pocas semanas que usted estuvo antes de que lo echen, justamente sí, por haber creado el FICOP. Desde las primeras horas hicimos cambios justo en la inteligencia. A varios de los que están hoy comprometidos en estos actos los retiramos. ¿Y qué pasó con Martín González, alias él no estaba formalmente, pero la hipótesis que teníamos, y en algún momento lo hemos conversado también en su programa, Fernando, es que personas obviamente civiles, pero ex policías y algunos quizá ex marinos, ya considerábamos que podían, era la presunción que teníamos, la hipótesis que teníamos, que podían estar, digamos, alrededor de un círculo de protección a Castillo, o por lo menos a la red de corrupción alrededor de Castillo. El tiempo nos ha dado la razón, porque efectivamente habían ex policías, algunos inclusive en actividad, y también, como ha sido de conocimiento público, en el caso de uno de los agentes, en el FICOP también ha habido marinos que han colaborado después, inclusive con la justicia. Colaboradores eficaces, sí, que han revelado haber hecho actividades ilegales. Sí, lo que quiero decir es que en la década del 90 y los 90 prácticamente pudrieron todo el sistema de inteligencia, Montesinos y compañía. Lamentablemente, desde el gobierno de Toledo se han hecho esfuerzos por recomponer el sistema, pero da la casualidad que más bien muchos gobiernos, y este no es un tema, digamos, de juzgar, ni ahorita ni mirar para atrás, porque queramos encontrar, digamos, la paja en el ojo ajeno, pero no ha habido la capacidad suficiente en ninguno de los gobiernos por recomponer el sistema, por darle confianza nuevamente a la comunidad de inteligencia, ¿no? Entonces, y eso nos está pasando la factura, porque hoy, en vez de preocuparnos de un sistema de inteligencia que ha sido corroído por la corrupción, que ha sido corroído, digamos, por malas artes, deberíamos estar preocupándonos por un sistema de inteligencia, y si hay muy buenos hombres y mujeres en la comunidad de inteligencia que vienen trabajando contra la criminalidad organizada, contra las economías ilegales, que vienen trabajando contra cualquier forma, digamos, de enemigo del sistema, ¿no? Entonces, y a esos hombres y mujeres que siguen trabajando día a día, yo creo que no les hace bien y no nos hace bien como país ver que a emblemáticos oficiales, emblemáticos hombres de inteligencia han manchado no solamente la comunidad, sino que hacen quedar muy mal a todos los hombres y mujeres de inteligencia. Y estas actividades ilegales han podido llegar hasta la voluntad de arreglar a quien en su momento era el comandante general de la Policía General, Jorge Angulo. Eso es gravísimo. Ahí sí vamos a tocar ya al punto más alto en el gobierno. Yo lo voy a decir con todas sus letras. Hay signos, no sé si de autocracia o de aprendices de dictadura ya en el gobierno, signos como, independientemente de los cuestionamientos que puedan haber tenido estos funcionarios a los que me voy a referir, el retiro... Estamos viendo imágenes, por cierto, que abundan en el sentido que usted dice, ese reglaje que se habría hecho al general Jorge Angulo. Él, como policía experimentado que era, ahora este retiro, descubrió. Los volteó, como se dice en jerga de inteligencia. Pero mire,
hay signos de autocracia o quizás hasta de dictadura en este gobierno. Mire, el retiro de Soria, de la Procuraduría. Procurador General. Ya. El retiro de Jorge Angulo, justo de manera ilegal y arbitraria, de la Comandancia General. Sin la tipificación de una falta grave. Así es. El retiro y las investigaciones iniciadas contra no solamente Harvey Colchado, sino todo el equipo de la DIVIAC, que además se ha demostrado ahora con videos y con fotos, que Martín González venía coordinando con el secretario general de Inspectoría. Y así podemos encontrar más actos. Pero además, hay otros funcionarios. Hoy se suma un nuevo acto, la renuncia del embajador del Perú en España. Que yo conozco a Walter Gutiérrez. Ex defensor del pueblo. Exacto, y estoy segurísimo que su retiro no es, digamos, como dicen algunas personas o sostienen, por una discrepancia con el canciller. Yo estoy seguro que es por algún hecho grave que ha motivado, porque además no nos olvidemos que es inusual la forma en cómo está renunciando y la rapidez con la que se le ha aceptado la renuncia. Es decir, yo creo que podemos sacar, y deben haber muchos casos más, una gran lista de hechos, ¿ya?, que hacen pensar que el gobierno está, además de manchadas las manos de sangre, de tener las manos manchadas de sangre, también teniendo actitudes antidemocráticas, y a las pocas personas que de alguna manera hacían bien su trabajo, más bien los retira. Y regresando ahora al tema de Angulo, anteriormente en el caso del Contralor se ha evidenciado, y que también por su propio sistema de seguridad de quienes le dan resguardo al Contralor, que todas las personas que estaban haciendo el seguimiento y reglaje tenían vinculación con una empresa. Esta empresa, obviamente, tiene vinculaciones con la DINI, ¿no? Y no se ha dado ninguna explicación. Y yo no creo que sea un problema de Otárola, yo creo que es un problema de alguien en el sistema que está operando para el gobierno. ¿Por qué? Porque Otárola ya no está en el gobierno y sin embargo eso se vuelve a producir. Y con el ex comandante general de la policía. Y no es como el viceministro de Orden Interno dijo, que es una coincidencia. Sí, que habían, por pura casualidad, para otro operativo. Porque si hubiera sido coincidencia, sería ese hecho aislado. Pero además de haber estado siguiéndolo en ese día de supuesta coincidencia, también habrían registros de que han estado cerca a su domicilio y a los lugares donde él se desplazaba. Entonces, eso no es coincidencia. Lo que quiero decir, con todo respeto, Fernando, es que hay un desgobierno, no sé, me hace recordar a una frase pues, de alguna película o serie, ¿y dónde está el piloto? O sea, no hay gobierno. La presidenta brilla por su ausencia. El premier prácticamente no existe, es un inútil. Y no hay conducción política. Y el Congreso, así, tan cuestionado como es, tiene que hacer algo. Contribuye también sacando a funcionarios. Claro. Hemos visto lo que ha hecho, por ejemplo, respecto a la Junta Nacional de Justicia, con la ayuda, es cierto, del Tribunal Constitucional. Estamos, por acción, u omisión, estamos de alguna manera asistiendo a la descomposición de nuestro Estado, a la descomposición de lo poco de democracia que teníamos, de la poca institucionalidad que teníamos. Y agrego a esa lista de hechos el retiro también de Rudecindo Vega de la Confionecer, ¿no? Que obviamente pues prácticamente fue de mala manera presionado por la ministra de Vivienda, ¿no? Entonces podemos agregarle uno y otro hecho, y cada día pasan cosas y es como que nos estuviéramos acostumbrando al escándalo y no pasa nada. Ahora, lo grave, es muy grave lo que usted dice, es muy grave lo que nos ha dicho sobre la, digamos, descomposición del Estado democrático y de la institucionalidad. Pero a esto se añade que frente a este Estado ineficaz, hay fuerzas que son eficaces, que son las fuerzas de la criminalidad. Sí. Lo hemos visto hoy una vez más en la Sierra de la Libertad, en el norte de nuestro país. ¿Qué plan de seguridad hay? ¿Qué iniciativas hay? ¿Qué capacidad está demostrando el Ministerio y la Comunidad de Inteligencia para hacer frente a las amenazas graves? Hay muy buenos policías, hay muy buenos militares, nuestra gente en nuestras Fuerzas Armadas y en nuestra policía tienen mucha capacidad. Pero es imposible hacer algo si no hay liderazgo desde el gobierno. Si prácticamente
Ellos están solos, actuando sin equipamiento, sin el debido respaldo y más bien debilitados porque tienen al frente prácticamente a gente incapaz, desde la presidenta hasta sus propios ministros en el ámbito de la seguridad. No hay un plan y por eso estamos así. Prácticamente el crimen nos está ganando porque nadie está haciendo nada. Y no le podemos echar la culpa ni a las Fuerzas Armadas ni a la policía. Sería eso una reverenda tontería, porque ellos actúan, pero solamente en respuesta, digamos, en el ámbito operativo. Pero este es un problema integral que corresponde a todos los sectores, economía y todo. Y el mismo ministro de Economía ha confesado pues, que este es un gobierno débil. Yo creo que más que débil es un gobierno a la deriva. Permítame, entre tanto, hacer conocer unos tweets que nos han llegado hace unos instantes. El primero dice: Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programó para este jueves 9 de mayo, mañana, audiencia presencial de prisión preventiva contra Miguel Girao y otros 6 investigados por presunto delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Hay las precisiones de la hora, mañana a las 5:30. Y luego el tercer tuit dice: también son investigados Abel Hurtado, José Castillo Alba, Mirta González Yep, Jorge Rodríguez Menacho, cuyo abogado hemos escuchado hace un instante, Giancarlo Valera Enciso y Jorge Palomino Quesada. ¿Qué le dice este anuncio? Estamos ante un conjunto de personas acá vinculadas más bien a Valquiria 11, ¿no? El EFICOP es un grupo, digamos, de fiscales y de policías que viene trabajando bien. Y ni siquiera por las malas artes desde el gobierno, por pretender retirar a Colchado, y ingresó más bien el coronel Franco Moreno Panta, que también es un oficial que yo conozco y que es un muy buen oficial. O sea, no ha podido tirarse, disculpe la expresión, Fernando, tirarse abajo ese equipo. Pero seamos realistas, el equipo de lucha contra la corrupción y el poder está haciendo un muy buen trabajo. Pero nuestro problema en el país, por más importante que sea la corrupción, no es solo la corrupción. Estamos viendo que la inseguridad afecta a los más grandes, a las grandes empresas mineras, como a los ciudadanos y las ciudadanas, digamos, de los sectores, digamos, menos favorecidos. O sea, a la gente que tiene una bodega, que tiene un negocio. Entonces, y este gobierno es el que no está haciendo nada. Y más bien está preocupado, pretendiendo utilizar inclusive a las instituciones como la policía y otras más, para tapar sus escándalos, para tapar todas las fechorías que vienen haciendo. Ahora la gente ya se olvidó de ese pago irregular de 40 millones en salud. La gente ya se olvidó ahorita y se va a olvidar de los roles. Ahorita estamos hablando, digamos, de las cirugías plásticas, cuando en realidad el país está haciendo agua. La economía está en riesgo y la inseguridad nos está destruyendo. Y el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo, creo yo, por contribuir a ello. Pareciera que fuera aliado más bien de las economías ilegales. Medidas que se hayan tomado para luchar contra la inseguridad y la criminalidad organizada. Por ejemplo, el concepto de terrorismo urbano. Por ejemplo, la decisión o la propuesta de enviar a los Estados Unidos a los criminales que hayan tenido que ver con crímenes que hayan repercutido allá, que debían ser juzgados y sufrir condena acá. A ver, el incluir el nuevo tipo de terrorismo urbano, lo hemos dicho también en su programa, creo que es algo lamentablemente muy necesario hoy. Pero se requiere de una acción del Estado para poder complementar esto. No basta con tipificar nada más un nuevo delito. Y sobre lo otro, creo que han sido un poco tristes las expresiones, inclusive del ministro, pues, en la manera de decir que prácticamente hay que mandarlos a Estados Unidos porque acá se pasean con las normas, ¿no? Entonces, si tenemos a alguien que está al frente del interior, que no sabe ni siquiera sus funciones, no tiene la más mínima idea de lo que tiene que hacer en el cargo, estamos mal, pues, ¿no? Yo creo que más allá del tema de los delitos transnacionales, tenemos que preocuparnos por hacer algo ya. Y si la presidenta no está en capacidad de hacerlo, yo creo que no lo está, o no quiere trabajar, que se vaya a su casa. Y que encuentre una salida democrática, una salida, digamos, idónea a partir de nuestra Constitución para hacer un proceso de transición ordenado. Pero evidentemente la señora no sabe gobernar. Bueno, se puede decir, yo
tomo naturalmente la posición contraria, por método, más que por convicción, que no tengo por qué compartirla acá, pueden decir que hay una cartera de inversiones de 37.000 millones de dólares, la más grande cifra de la historia del Perú para inversiones en infraestructura, que ha sido presentada por el ministro de Transportes, y pueden decir también que algunos indicadores económicos mejoran. El crecimiento se prevé que pueda ser más de 3% este año y la recaudación tributaria ha subido el mes de abril más los últimos 19 meses. Y también podríamos decir que hay más de 22.000 millones de dólares inyectados por economías criminales. Y también podríamos decir que el narcotráfico ya no es la primera economía criminal, sino es la segunda. Y la primera es la minería ilegal y trata de personas y vienen otras más. Entonces, el problema, como bien dice usted, más allá de las cuestiones metodológicas o de enfoques, creo yo que el problema es político y no hay capacidad política, ni en la presidenta ni en su premier, y creo que algunos ministros podrían salvarse, pero la gran mayoría realmente están haciendo agua, ¿no? ¿Qué hay frente a eso como fuerzas políticas o sociales con los que usted puede asociar una esperanza nueva? Yo creo que hay que trabajar y por lo menos si ella la presidenta tuviera un mínimo de buena intención, por lo menos para salir, justamente convocaría a todas las fuerzas, a los que están en el Congreso, a los que no están, a los partidos antiguos, a los partidos nuevos, o sea, a todos para poder encontrar juntos una salida. Pero ni siquiera eso. Hay, una especie, digamos, de soberbia que para mí es producto de la incapacidad total. Debería llamar a la gente que, digamos, que tiene experiencia. Hay gente que ha participado en dos gobiernos. Pero ¿cómo dice llamar si nos ha dicho antes que están expulsando del Estado a los buenos funcionarios? Pero es que obviamente, yo no digo que los llame como funcionarios, que abra un espacio de diálogo para organizar justamente una salida ordenada. Pero yo no tengo ninguna fe en que Dina Boluarte y su gobierno haga algo provechoso para el país en este tiempo que le queda. Esta mañana entrevistamos en RPP, Ampliación de Noticias, al gobernador regional de Tumbes, que va a ser el anfitrión de una Asamblea Nacional de los Gobernadores Regionales, con la presidenta y varios ministros, como han habido otros consejos de Estado regional. Y le preguntamos, en los anteriores consejos, ¿qué se ha obtenido? Nada, ningún resultado. Eso es lo que nos dijo el gobernador regional, que acoge a sus colegas la semana próxima. Sí, pues, lamentablemente ese espacio, digamos, de diálogo ha servido más bien para reforzar un poco, pues, algunas relaciones, ¿no? Yo creo que a partir de esos consejos se reforzó la relación con Suguayqui, ¿no? En el caso de Boluarte con Oscorima, ¿no? Pero para más no creo que haya servido, ¿no? Señor Mariano González, muchas gracias por su presencia, sus explicaciones y compartir su punto de vista. No estoy seguro que nos deje muy esperanzados, pero más vale saber lo que puede estar sucediendo. Pero permítame decirle, en contrario justamente a esta realidad, hay que construir una esperanza para nuestro país. El Perú es viable, necesitamos construir un Perú para todos. Lamentablemente, el hecho de que una gobernante tan incapaz como la que tenemos hoy y un equipo con poca capacidad también para enfrentar estas situaciones, no nos puede tampoco quitar la esperanza. Mariano González, muchas gracias por su presencia, muy buenas noches, vamos a hacer una pausa después de la cuarta.